Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, transmitiendo de nuevo con ustedes, como siempre, expresando y exponiendo las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta, como siempre lo he dicho, que tanto necesitamos. El mundo necesita mucho las verdades del reino eterno, las verdades de ese evangelio, de las buenas nuevas de salvación que nos comisionó, nos dejó en nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles lo entendieron, el maestro Briceño lo ha entendido, y una gran necesidad. Y verdades que en el aspecto doctrinal la iglesia necesita. Mucha necesidad hay en la iglesia del conocimiento del texto sagrado. Necesitamos maestros, necesitamos, entendiendo que el ministerio de maestro no es cosa fácil, como no lo es ninguno de nosotros, pero como ejerzo el del maestro, doy testimonio en el aspecto muy personal, por ende, por experiencia, que el ministerio de maestro se necesita abstinencia, compromiso, responsabilidad, esfuerzo, dedicación, entrega, pasión, consagración, vida en el espíritu, indagar, leer, estudiar, escudriñar. No hay tiempo para otra cosa. Para el maestro Briceño no hay tiempo. Tengo ya 42 años. Voy a cumplir 43 años estudiando las escrituras. Ya gracias a mi Dios eterno he escrito 20 libros, 20 los cuales en el mercado hay 5. Y no es nada fácil. Estudiar, escudriñar, leer como usted no tiene una idea, para escudriñar y escribir y plasmar lo que ya está escrito en los libros que están a sus órdenes. Maestro Briceño de Estado de Texas, la ciudad de Dallas. Este es mi humilde hogar, esta es mi casa, acá en el estado de Texas. Gracias al Señor, ya nuestro Dios eterno me entregó una casa, es propia, gracias a mi Dios. Estamos pagándola al banco que nos la cedió, pero es nuestra casa. Estoy enseñando acerca de lo que es el estudio de la fe. Un tema de suma importancia en nuestras congregaciones. Jesús en una expresión dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en ella. Tópicos que estamos tratando. Ya este es nuestro estudio número 16. Este es nuestro estudio número 16 en relación a la fe. Si usted no ha ido a los otros, vaya. Desde el 1, este es el 16 y vamos a continuar. En este tópico, en este estudio, el 16, voy a tocar un tópico del tema de la fe, que es la fe y la autoridad. Que son principios recíprocos. Es decir, la fe es un principio de la autoridad y la autoridad es un principio de la fe. Nadie puede ejercer autoridad si no es por fe. Y nadie puede moverse en fe si no se somete a las autoridades. Esto es un principio sine qua non. Yo quiero que usted se centre en lo que le voy a enseñar. Por favor, céntrese. Maestro Briceño no es el tipo de ministro que en sus liturgias quiere llevar al pueblo al sensacionalismo, al emocionalismo, al teatro, al show, al amarillismo, al espectáculo. No, ese no es el maestro Briceño. Por eso es que cuando voy a un congreso, cuando me toca a mí dar las liturgias, pues hay un silencio.
no se escuchan aplausos, no hay gritos de júbilo, gritos de guerra, y nadie zapatea, nadie dice nada. Hay un silencio, pero un silencio total. Y un hombre de Dios se me acercó y me dijo: el silencio que hay, maestro, es porque las verdades que estás diciendo no se dicen en las congregaciones. Muchos de los que están presentes, primera vez que la están escuchando. Son verdades centrales que están llegando al espíritu de cada uno de los que están presentes. Quizás habrán algunos que no te están entendiendo porque son profundas. Pero estás haciendo el trabajo. El Espíritu Santo está haciendo el trabajo a través de ti. Siempre he dicho que hay el tipo de ministro que lleva al pueblo al sensacionalismo, como también hay el tipo de pueblo que no entiende la unción en la que el hombre se está moviendo y entran en el terreno del sensacionalismo, donde el ministro no tiene culpa. No tiene culpa de eso. Bueno, sea la una o la otra. Yo no quiero que tú entres en el terreno del sensacionalismo, ni yo te voy a llevar al terreno del sensacionalismo. Lo mío es tajante, preciso, conciso, llego al grano. Te voy a enseñar verdades del reino. Miren, la fe opera bajo principios que forman parte de un sistema. Te lo repito, la fe opera bajo principios que forman parte de un sistema. No se te olvide lo que te enseñé en una ocasión, que un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Es un sistema. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe, hay un principio que está dentro del sistema de la fe, que es la autoridad. Es de suma importancia. Jamás puedes tú ejercer autoridad, fe, y caminar una vida en fe, en lo que está escrito en la palabra, y en el peor, y en el peor, sí, vamos a hablar así, en el peor de los casos, aunque tengas fe en una palabra que estás depositando, pero si no te sometes a los principios de autoridad y cumples con el sistema de la autoridad, el Espíritu Santo nunca se va a poder mover, ejecutar y accionar en la palabra de fe que le estás presentando. Nunca. No hay presencia, no hay manifestación, no lo va a haber. Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo establecieron principios de reino, establecieron verdades en relación al reino, establecieron, te lo digo de esta forma, verdades en relación a lo que es fe y a lo que es autoridad. Que ya te lo dije, que son principios recíprocos. La fe es un principio de autoridad y la autoridad es un principio de la fe. Entonces la autoridad forma parte del sistema de la fe. No se te olvide eso. La autoridad forma parte del sistema de la fe. Uno de los principios de la fe es uno de los principios de la fe. Nadie puede ejercer autoridad si no es a través de la fe. Pero nadie puede vivir en fe si no es por la autoridad. El principio es recíproco. O sea que la fe y la autoridad son principios recíprocos, dependientes el uno del otro. Son dependientes. ¿Dónde está eso en la Biblia, maestro? Póngamelo en la Biblia. Claro que sí. Voy a darte ejemplos de lo que estoy expresando y de lo que estoy exponiendo, que están registrados en el texto sagrado. Porque si no está en la Biblia, usted no lo crea. Usted tiene que ser como los creyentes de Berea, que iban a ver hasta dónde lo que Pablo decía era una verdad. No se coma, no sea como los pichones de pájaro que comen con el pico abierto y los ojos cerrados. No, usted tiene que estudiar lo que el maestro Briceño. Yo agradezco la confianza que usted me tiene, pero vaya y estudie, corrobore, no se quede con lo que el maestro Briceño le está enseñando. En el Evangelio de Marcos nos presenta un ejemplo del caso, de esto que vengo expresando, que como la autoridad es un principio de la fe.
Escuche bien. Vamos a leer y vamos a analizar. Eso está, en el Evangelio de Mateo, corrijo, Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, versos 5 al 10. Cito. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, aquí hay fe. Cuando un centurión se dirige a Jesús y usa el término Kyrion, aquí hay fe. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, Quirios, ya te lo dije, oiga, un centurión se debe al Roma, se debe al César, y al único que se le debía decir Señor es al César, a más nadie. Y este hombre, siendo un centurión, se atreve a utilizar la palabra Kyrios, que es Señor, para dirigirse a Jesús, cuando solamente se le permitía decirle Señor al César. El tipo tuvo una fe tremenda cuando llamó a Jesús Señor. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque un judío no debería entrar en la casa de un gentil. No debería, y menos de un centurión. Oiga acá, oiga esto. Solamente di la palabra. Wow. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mi criado va a sanar al solamente tú decir la palabra? ¿Por qué? Porque hay un principio de reino que está relacionado con la fe, que es la autoridad, el cual el centurión sabía que Jesús lo conocía y estaba sometido a él. Como él, como centurión, también estaba sometido. Mira lo que viene. Porque también, observe el término también, está incluyendo a otro en la conversación. Claro, está incluyendo a Jesús porque está hablando con Jesús. Porque también soy hombre bajo autoridad. Observe el término. Esto no es cuento de camino. Esto no es una historieta de Hollywood, ni de Netflix, ni de Walt Disney. Esto no es un cuento bien contado. Es una verdad de reino y principio de reino de gente que quieren vivir en fe y quieren vivir una vida en el Espíritu, quieren presencia, quieren manifestación de Dios por el Espíritu, en la fe que depositan una palabra, pero no se someten a las autoridades. Quebrantan los principios de autoridad. Las cosas no funcionan así. No hay sujeción, no hay sumisión, no hay obediencia, no hay quebrantamiento. Producen fragmentaciones en la iglesia porque no están en la misma visión del ministro que está al frente de la congregación. Hay una división, dos formas de ver las cosas, y eso lo lleva a una fragmentación. Y se van de la iglesia y dividen la iglesia, se llevan un grupo y a su nombre gloria y fuerte la aplauso para el Señor. Las cosas no funcionan así. Porque también soy hombre bajo autoridad. Aquí está el principio. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo haces. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, es decir, en un judío, en los líderes judíos, en los que forman parte del Sanedrín, y para usted de contar, he hallado tanta fe. Pero aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más tela que cortar. Porque cuando Jesús dijo, he hallado tanta fe, lo que Jesús quiso expresar fue, ni en Israel he hallado a alguien que se mueva en la fe
entendiendo, cumpliendo y tomando en cuenta los principios de autoridad. Miren, aquí hay dos factores que son determinantes en lo que acabo de leer. Aquí hay dos factores que son determinantes en la reciprocidad que hay entre la fe y la autoridad. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que en el pasaje Jesús resaltó e hizo referencia a la fe del centurión. Oído, no a la autoridad. No a la autoridad. Sin embargo, el centurión hizo referencia a la autoridad y no mencionó la fe. Porque para el centurión la fe estaba implícita en el principio de autoridad y para Jesús estaba implícita la autoridad en la vivencia de la fe que este hombre tenía. Sí, oye esto. Y la razón de esto está en que Jesús no le maravilló tanto la fe del centurión como algo individual, sino la fe que este hombre tenía basado en un principio de autoridad que conocía muy bien. El centurión, por lo consiguiente, sabía que Jesús no podía dar una palabra de fe si no estuviese sometido a la autoridad. En este caso, a la autoridad del gran yo soy, de su Padre eterno. Wow. ¿Cómo el centurión lo capta? Lo segundo que hay que resaltar en el pasaje es que el término también, el que aparece en el pasaje, porque yo también, pensé que los evangélicos, no son ustedes, son otros por allá por los esquimales, no estudian la Biblia, solo leen Biblia y en el peor de los casos hay quien ni siquiera la lee. Lo segundo que hay que resaltar en el pasaje es que el término también que aparece gramaticalmente en su redacción está incluyendo a otro en la conversación, dándole una similitud de aptitudes y actitudes con P y con C del emisor como el receptor. El centurión, que es el emisor, como el receptor, que es Jesús en la conversación. Y la similitud está de parte del centurión para con Jesús. Ahí está la similitud. Que así como yo doy órdenes y me obedecen por estar sometido a la autoridad del César. Wow, tengo rango, tengo jerarquía, soy un centurión, porque yo vengo de una tropa, de un ejército, donde las cosas se hacen con orden y con autoridad y se deben y se tienen que cumplir las cosas. Así como yo soy un centurión, tengo jerarquía y tengo una autoridad de parte del César, porque he aprendido a ser sumiso, sujeto y obediente a las órdenes del César. Me he sometido a la autoridad de él. El César me ha delegado autoridad. Y por eso le digo a mis soldados, ven y viene, y hace esto y lo hace.
porque me someto a las autoridades. Tú también, similitud, se está dirigiendo a Jesús. Tú también puedes dar órdenes en fe porque estás sometido a la autoridad suprema, que en este caso es el Dios eterno. Wow. ¿Cómo hay en la iglesia que quienes quieren ejercer autoridad y no han aprendido a someterse a las autoridades representadas por Dios acá en la tierra? Violan principios de reino, violan principios universales, no se sujetan a las leyes de tránsito, sobornan fácilmente, caen en el terreno del cohecho, del soborno, la mentira, el engaño, la trampa. Eso lo están haciendo los evangélicos en la iglesia. ¿Cómo un demonio sale? ¿Cómo el Espíritu Santo interviene para echar fuera un demonio con una palabra de fe que tú digas? ¿Cómo el Espíritu Santo interviene para sanar una enfermedad terminal que te está matando cuando tú depositas la fe en una palabra? Se han venido quebrantando los principios del reino en relación a la autoridad. ¿Cómo? Porque así como la fe debe ser un estilo de vida en el creyente, algo continuo, no fortuito, no ocasional. También la autoridad debe ser un estilo de vida en el creyente, no algo fortuito y ocasional. Como cuando tú frotas la lámpara maravillosa y sale un genio a resolver tu problema. Así quieres tú ejercer fe cuando nunca has caminado una vida de fe, porque no has hecho de la fe un estilo de vida. Y menos cuando no te has sometido a las autoridades nunca, porque no has hecho de los principios de la autoridad un estilo de vida. No lo has hecho. Entonces, si analizamos la epístola de Santiago, ese es un principio de reino que está escrito en el libro de Mateos. Ya te lo puse en la Biblia, pero vamos a otro. Si analizamos la epístola de Santiago y la primera carta que Pedro escribió, nos daremos cuenta que la fe y la autoridad trabajan recíprocamente en la resistencia que hacemos a Satanás para que huya de nosotros. Hay un principio de reino recíproco, fe y autoridad. Uno de los apóstoles te habla de la fe, registra la fe, y otro de los apóstoles te registra la autoridad. Vamos a ver. Analicemos. Voy a hacer un análisis de los pasajes. La Carta Universal de Santiago dice, cito, someteos, aquí está el principio de autoridad, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Esto está en Santiago 4:7. Te lo repito, porque los evangélicos leen Biblia, pero no estudian, no toman en cuenta la etimología de los términos, que son de mucha importancia. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No se le olvida el término someteos. El verbo someter, ese verbo que aparece en el pasaje, tiene que ver con un principio de autoridad. Eso está allí. Eso usted no lo puede pasar por alto. Aunque no lo vivan y lo tomen en cuenta, pero está allí. Blanco y negro está y se va a cumplir. Punto. La ley de gravedad existe, créalo tú o no. Así tú no creas que la ley de gravedad existe, tírate de lo alto y vas a caer. Igualito vas a caer, lo creas o no. Los principios del reino eterno se cumplen, lo creas o no lo creas. Punto. Pero mire cómo lo presenta Pedro. Pedro en su primera carta dice, sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firmes en la fe. Santiago dice que si te sometes a Dios como principio de autoridad, tú resistes al diablo y huirá de ti. Pero Pedro dice que para resistir al diablo tienes que tener fe. Las dos cosas. O sea que cuando yo deposito la fe en una palabra que el Padre Eterno me ha dado como promesa, como legado, como bendición, como herencia,
y deposito la fe en esa palabra, sometido en los principios de autoridad, si tiene que ver con un demonio para expulsarlo del cuerpo, el Espíritu Santo va a obrar, va a tomar la fe del que has depositado en esa palabra, o va a tomar la fe, la palabra en fe que confesaste con tu boca, por la autoridad que Dios te ha dado, porque te viene sometiendo a las autoridades, y el Espíritu Santo va a ejecutar y va a echar fuera el demonio, porque el que echa fuera el demonio es el Espíritu Santo, no tú. Jesús dijo, por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios. Si es una enfermedad, deposita la fe en una palabra que el Padre Eterno te dio en relación a la enfermedad. Confiesa la palabra en fe. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra y le va a ejecutar, porque Él sabe que tú has venido sometiéndote a las autoridades. Eres una persona sumisa, sujeta, obediente, cumplidor, responsable. Nunca te has rebelado en contra de las autoridades. Nunca lo has hecho. Toma en cuenta la reciprocidad en relación con la fe y la autoridad que hay en los pasajes. Santiago dice que para resistir al diablo debemos estar sometidos a Dios, que tiene que ver con la autoridad. Y Pedro dice que la resistencia la hacemos en la fe. Entonces, analizando la reciprocidad que se da entre la fe y la autoridad, ambos escritores están en la razón. Si unimos los dos textos, notaremos que la única forma en que podamos resistir al diablo para que él huya de nosotros es que lo resistamos firmes en la fe, sometidos a la poderosa mano de Dios que tiene que ver con autoridad. Esto indica que para vivir en fe debemos conocer el sistema de la autoridad y someternos al mismo sistema. Y así obtendremos resultados. Todavía no he visto a alguien que se haya rebelado en contra de las autoridades establecidas por Dios que le vaya bien. No lo he visto. Dios ve de lejos al altivo, resiste al soberbio. El orgullo, la obstinación, la prepotencia, la arrogancia, la soberbia, la independencia, el creerte la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el tapón del océano, la gaseosa del desierto y el ombligo del mundo, porque tú te la crees, En tu obstinación, ahí vivirás y así morirás. Y nunca verás la gloria de Dios. Nunca tendrás el favor de Dios a tu disposición. Nunca habrá presencia. Nunca habrá sanidad de cualquier tipo de enfermedad que invada tu cuerpo. Nunca habrá un ajuste financiero en tu vida. Nunca tendrás un ministerio funcional. Nunca tendrás un hogar funcional. Nunca. Jamás y nunca. Una de las cosas que me llamó a mí la atención, que lo dije ayer en el Congreso, estuve predicando, es lo que Pablo escribe en Filipenses, cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oído, aquí está la diferencia entre Jesús y Satanás. La diferencia. Que Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Te lo repito. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Te pregunto,
¿Dónde está el uno y dónde está el otro? ¿Dónde está el que se rebeló? ¿Dónde está el que se creyó? ¿Dónde está el que entró en un terreno de obstinación, de terquedad, de desobediencia? Donde no decidió estar en sumisión, en sujeción, donde no se sometió a nadie, donde quebrantó el principio más grande de autoridad. ¿Dónde está? Destinado al infierno, destinado. Él está ahora en el mundo haciendo desastre, está operando en este mundo, pero va a llegar el día en que va a ser encadenado por 1000 años y después va a ser juzgado, aunque ya fue juzgado, y va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. ¿Dónde está Jesús? El que obedeció, el que se sometió, el que entró en sumisión, en sujeción, en obediencia, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Dónde está? A la diestra del Padre, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío. Ese es el más grande ejemplo. Es el más grande ejemplo que tenemos nosotros presente. Es nuestro Señor Jesucristo. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el texto sagrado. El más grande ejemplo. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Dios quiere manifestar su gloria, su presencia, su poder. Ese poder que puso en ti, que es el Espíritu Santo, lo quiere manifestar en un mundo que tanto lo necesita, y que la iglesia no escapa de eso. La iglesia necesita la manifestación del poder del Espíritu Santo. La iglesia lo necesita y Dios lo quiere manifestar. Pero ¿cómo lo va a hacer si hay tanta gente arrogante, soberbia en la iglesia? ¿Cómo? Gente que no caminan en un terreno de quebrantamiento. No. Dios no puede trabajar así. Dios no trabaja así. El hombre que se merecía la más grande atención y los más grandes servicios en la tierra, Jesús, vino a servir y nos dejó el ejemplo. ¿Quién es el más grande? Dice Jesús. ¿El que sirve o al que le sirve? Jesús dijo, ¿no es el que sirve? Sí, bueno, yo estoy aquí entre ustedes para servirle. Y nos dio ejemplo. Hagan ustedes lo mismo. Entonces, hay un seminario que está en YouTube, búsquelo, del maestro Briseño, que hablo todo lo que son principios de autoridad. Muy bueno. Lo voy a repetir porque es un seminario que tiene años ya, pero yo lo voy a repetir para que ustedes sean bendecidos con ese seminario. No se lo olvide esto. Jamás puedes caminar una vida de fe si no cumples con los principios de autoridad, y jamás puedes ejercer autoridad si tú no cumples con los principios de la fe. Son principios recíprocos que se dan el uno al otro. Maestro Briseño se despide de ti, se despide hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirte, oren mucho por mí. Yo creo mucho en la oración. Creo mucho en ese llamado que Dios ha hecho de intercesión, de gente que interceden por el Maestro Briseño. Lo creo bastante. Dice que la oración del justo puede mucho. Yo creo mucho, creo bastante en eso. Oren mucho, intercedan, porque estos mensajes están sacudiendo las tinieblas, no solamente las tinieblas, a unos religiosos. Estamos como el Sanedrín, los escribas o los fariseos, los doctores de la ley, tenían la verdad al frente y no lo entendieron, la llevaron a la cruz, pero la resucitó al tercer día. Pero no la entendieron. Jesús les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, porque en el Casillo de Reina dice escudriñar las Escrituras. No es un imperativo. Es una observación que Jesús les está haciendo. O sea, Jesús les está hablando algo así como, ustedes estudian las Escrituras buscando al Mesías porque ustedes saben que en Él tienen la vida eterna. Sí, aquí está al frente el Mesías. Aquí lo tienen, ustedes no me están parando, aquí está al frente. Eso es lo que Jesús les quiso decir. No lo vieron, no lo miraron. No se les iluminó la verdad que estaba al frente y lo llevaron a la cruz. Resucitó al tercer día y está a la diestra de mi Padre. Las tinieblas se sacuden, los religiosos se sacuden. Oren por mí muchísimo, cúbranme en oración.
Que Dios envíe sus ángeles, porque los ángeles están a nuestro servicio siempre y cuando Dios los envíe. Usted no tiene autoridad para estar enviando ángeles. Dios los envía. Usted los pide y si Dios ve la necesidad, los envía. Que me cubran para librarme de cualquier incidente o accidente, peligro, ave. Que Dios guarde mi cuerpo de cualquier tipo de enfermedad, anomalía. Oren mucho por mí. Creo en la oración. Creo mucho en la oración. Segundo, compartan estos mensajes, no se queden con ellos, vamos, compártanlo, todo lo que usted pueda, compartan. Vaya, súbalo a su canal de YouTube, haga todo lo que usted quiera con este mensaje. Tercero, el manual de este seminario que estoy hablando de la fe está disponible. Solamente escriba mi número en WhatsApp, 786-604-3352, y me pregunta, maestro, ¿cómo hacemos para obtener ese manual? El cuarto, si usted puede poner una ofrenda de agradecimiento para apoyar e impulsar este ministerio, lo agradecemos con honor. Lo han hecho, ya han venido personas ofrendando. Maestro, aquí está mi ofrenda, mi aporte. No tengo el conocimiento que usted tiene, no tengo el don que usted tiene, pero tengo el dinero para sostener su ministerio. Somos como la llave y el candado. Somos como la mano derecha y la izquierda. Nos unimos. Usted es una, yo soy la otra. Usted enseña y yo me encargo de aportar un granito, de un centavo ave para sostener su ministerio. Maestro, lo quiero hacer. ¿Cómo? Por Zelle. Usted lo puede hacer por Zelle. Mi usuario de Zelle, uno es mi número de teléfono, 786-604-3352, y el otro es el correo. También puede hacerlo por el correo, josebriceno71@gmail.com. Briceno con C, josebriceno71@gmail.com. Es el usuario del Zelle. Lo puedes hacer por PayPal. También el usuario es el correo josn77briceno77@gmail.com, a nombre de José Briceno. Lo puedes hacer por Western Union o por MoneyGram, en el caso que estés fuera de los Estados Unidos, para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Lo pones a nombre, 2 nombres y 2 apellidos, José Nicolás Briceno Aldana, Briceno con C. Repito, José Nicolás Briceno Aldana, A-L-D-A-N, Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Y te lo agradezco con muchos honores. Te lo agradezco. Le vamos a dar un buen uso a tu ofrenda y vamos a estar siendo bendecidos y vamos a seguir trabajando. Vamos, no nos detengamos. Como decimos en nuestra capital, Caracas, Venezuela, pa'lante, para allá. ¿Okay? Se despide el maestro. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.